Muy bien, chicos, Dios los bendiga a todos. ¿Quién me recuerda por dónde quedamos? Terminamos semiología, de pensamiento, lenguaje, inteligencia. Terminamos. Grupo. Hola. Hola, profe, qué pena. Estoy preguntando que si terminamos semiología de pensamiento, lenguaje, inteligencia la clase pasada, si la alcanzamos a terminar. Bueno, Profesor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Profesor, bueno, de acuerdo a lo que yo tengo escrito en mi cuaderno, yo llegué hasta trastornos cualitativos, ¿de acuerdo? ¿trastorno cualitativo de qué? Del lenguaje. Ah, ok, muy bien. Entonces vamos a hablar de los trastornos de origen psicológicos. Encontramos lo que es el neologismo. Déjenme reviso algo porque yo creo que esto ya lo vimos. Listo, revisando la grabación ya vimos toda la parte hasta inteligencia. Entonces, les voy a mostrar. Vamos a ver el DSM-5 solo para mostrarles algo. Eh, los trastornos de discapacidad intelectual hacen parte de los trastornos del desarrollo neurológico, es decir, que su causa se explica en el desarrollo neurológico, no por otra situación o consecuencia. Para que quede claro esa parte. Entonces, ¿cómo se clasifica según el DSM-5? Que está en la página 17. Se clasifican en discapacidad intelectual, así le coloca uno al diagnóstico, discapacidad intelectual, y le debe colocar la especificidad. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Porque resulta y pasa que hay estudiantes que pasan los semestres y no saben codificar según el DSM. ¿Qué se codifica? Esto se, esto se debe anotar. Discapacidad intelectual, así como está ahí entre paréntesis. Trastorno del neurodesarrollo intelectual. Y se debe especificar, una especificación de especificación, y se coloca esta sigla. Esta F que está entre paréntesis es de la CIE. Se debe especificar si es leve, moderado, grave o profundo. ¿Queda claro eso, grupo? Hola. Bueno, entonces, primera clasificación, discapacidad intelectual, se debe especificar el tipo de gravedad. Hay un retraso general del desarrollo también, ¿sí? Que hace referencia a cuando no se cumple el criterio de la discapacidad intelectual en su totalidad. Y hay una discapacidad intelectual no especificada. Entonces, hay una diferencia entre uno y otro.
vamos a mirar entonces esta parte. Que están aquí, de cuáles son los criterios de discapacidad intelectual, de trastorno del desarrollo, cuáles son esos criterios para uno poder diagnosticar a alguien. Eso no es al azar, eso tiene su protocolo. Bueno, dice la aclaración del manual, dice que la discapacidad intelectual es un trastorno de desarrollo intelectual, es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptuales, sociales y prácticos. Entonces, se deben cumplir los siguientes criterios. Criterio A: deficiencia de las funciones intelectuales, como cuáles: razonamiento, resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico, el aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas. O sea, que no es que yo creo, no. Criterio B: deficiencias del comportamiento adaptativo, que producen fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana. Esas son comunicación, participación social, la vida independiente en múltiples entornos tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. Entonces, el criterio B son las deficiencias con relación al comportamiento adaptativo o funcional en una o dos, pueden ser muchas más, de la vida cotidiana. Comunicación, participación, independencia, ya sabemos en todos los contextos que se da. Y lógicamente el criterio C, que el inicio de las deficiencias intelectuales deben darse, y lógicamente adaptativas, deben darse en el periodo del desarrollo o del neurodesarrollo. En la C11 se conoce como trastorno del desarrollo intelectual. Acá se llama discapacidad intelectual. Profe, qué pena Hola. contigo interrumpir, qué pena. Por fin se me pudo activar el micrófono. Lo que pasa es que algunos de mis compañeros han estado teniendo inconvenientes y en este momento por el chat del WhatsApp están escribiendo que no han podido ingresar ya que el Teams les está solicitando cambio de contraseña y ya lo han intentado y no han podido. Creo que Teams está fallando ya que casi no logró desactivar el micrófono. Para que entonces por favor tengas presente que hay algunos compañeros que no han podido ingresar, ¿de acuerdo? Ok, Vale. muy bien. Nunca se puede olvidar la especificidad del trastorno. Esa es una cosa que es una de las cosas más importantes. Esta tabla que la pueden revisar en casa, no la vamos a revisar hoy, que habla sobre los dominios conceptuales, sociales y de comunicación. Este diagnóstico de retraso global del desarrollo que también aparece aquí, también es una discapacidad intelectual, pero tiene este nombre porque se da para chicos que sean menores de 5 años. Es decir, que uno puede diagnosticar a un chico con clara evidencia de discapacidad intelectual menores de 5 años, pero no le va a diagnosticar discapacidad intelectual, le va a diagnosticar retraso global del desarrollo, que es una cosa muy distinta. ¿Queda claro esa parte? Para los chicos menores de 5 años. Y lógicamente para los chicos que sean mayores de 5 años, que es difícil por los procedimientos que se tienen de pruebas estandarizadas, las pruebas funcionales, adaptativas, es difícil evaluarlos. Estamos hablando de temas difíciles como defectos sensoriales o físicos, ceguera, sordera, discapacidad locomotora,
entre otras alteraciones, estas pacientes deben, entonces, no se evalúa no se da la aplicación de prueba en ningún momento, sino que lo que se hace es que eh, se determina como discapacidad intelectual, pero entre paréntesis debe llevar trastorno de desarrollo intelectual no especificado, es decir, que no se puede evaluar, o sea, su intelecto o su capacidad intelectual es tan baja que no se puede evaluar mediante pruebas estandarizadas. Entonces, miren los tres criterios que hay para evaluar los trastornos de discapacidad intelectual. Cada uno tiene sus puntos y cada uno debe codificarse en cada uno de estos códigos que están acá. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Bueno, está dentro de los trastornos de neurodesarrollo está el trastorno de la comunicación, ese no lo vamos a ver. Quien quiera lo puede revisar, el trastorno fonológico. El trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, que es tartamudeo. El trastorno de la comunicación social, que es el pragmático. El trastorno de la comunicación no especificado. Y este se los voy a mencionar porque es muy común, digamos, las cifras estadísticas han aumentado mucho el trastorno del espectro autista con código de 299.00 y F84.0 para la CIE. Entonces, aquí vamos a encontrar unos criterios. Va a encontrar un criterio A, B, C. El criterio A dice o hace referencia a las deficiencias persistentes, o sea, no es que sea un momento, no es persistente, o sea, siempre lo tiene en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por los siguientes criterios. Uno, las deficiencias de la reciprocidad socioemocional varían, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Criterio 2 de la parte social, las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación verbal. Criterio 3 de la comunicación verbal. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones varían, por ejemplo, desde los contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o por hacer amigos, hasta la ausencia de intereses por otras personas. Se debe especificar también la gravedad. Entonces, está el criterio B, que hace referencia a los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades que se manifiesta en dos o más de los siguientes puntos. Es decir, si el chico tiene 2 del criterio A, 2 del criterio B, da para trastorno del espectro autista. 1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos. Por ejemplo, estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes, es decir, que coloca los carros en fila, o cambio de lugar de los objetos, ecolalia, ya ustedes saben qué es la ecolalia. Frases idiosincrásicas. 2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Por ejemplo, gran angustia frente a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino, de comer los mismos alimentos cada día, intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad,
o focos de interés, por ejemplo, fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes. 4. Hiper o hiperactividad. Este es un concepto nuevo a los estímulos sensoriales o intereses habitual por aspectos sensoriales del entorno, por ejemplo, indiferencia aparente al dolor, temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo, palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento. Se debe especificar también la gravedad. Ya los trastornos C, D y E son más de exclusión. Entonces, el criterio C es de exclusión porque hace referencia a que todos los síntomas tienen que estar presentes en el periodo del neurodesarrollo o del desarrollo. ¿Sí? Y D, como esto sí es un criterio general de casi todos los trastornos, de casi no, de todos los trastornos clínicos, de los diagnósticos, que los síntomas deben causar alteración significativa en dos o más áreas. Siempre. Y siempre que para diagnosticar autismo hay que tener la claridad de que no existe una discapacidad intelectual. Porque o es uno o es el otro. Puede ser que en el autismo haya comorbilidad con la discapacidad intelectual, que es muy cierto, pero el autismo es primero y la discapacidad es algo secundario. Se debe especificar con claridad qué es lo primero que tiene el paciente. Un paciente que tiene autismo no le pueden diagnosticar con TDAH porque el TDAH está incluido dentro del autismo. Es como si es una regla, pero no es que el chico tenga TDAH, es que tiene autismo. Ya desaparece el trastorno del espectro autista. Sigue uno conociendo a estudiantes, a profesionales, a profesores diciendo, no, trastorno de Asperger, ya eso no existe. Ahora se conoce trastorno del espectro autista y se clasifica por grado. Bueno, se debe especificar si existe déficit intelectual acompañante, si existe deterioro o no del lenguaje también, si está asociado a una afección médica o genética o un factor ambiental conocido, si existe, o si también está orientado o se puede explicar mejor por otro trastorno del desarrollo neurológico. Hay que especificar en los cuadros más severos si existe catatonía, ya lo hemos hablado en clase, se debe especificar. Y es algo muy importante porque ahora el autismo se clasifica por niveles, grado 1, grado 2 y grado 3. Eso no lo vamos a mencionar acá. Simplemente les digo que el grado 3 es el más grave, ¿sí? Digamos, es el cuadro más patológico. También se le conoce como autismo primitivo. Es el autismo más básico, donde el chico no habla, donde el chico se estrella contra las paredes, tiene movimientos restrictivos bastante fuertes, es agresivo. Mientras que en el grado 2, los chicos también necesitan, pero existen movimientos estereotipados, pero no como el primero, y son más ecolálicos que otra cosa. Y el grado 3 viene siendo equiparándolo con lo que antes era el Asperger, perdón, el número 1, y son más funcionales, pueden estudiar, aprender, ver la universidad y demás cosas. Eso con relación al DSM. Bueno, dudas, preguntas. No, profe. No, profe. Siempre que usted vaya a diagnosticar a un paciente, tiene que colocarle la especificidad, tiene que colocarle el diagnóstico tal y como aparece y la codificación del DSM y la que está entre paréntesis que es de la CIE. Bueno, digamos que aunque el trastorno del TDAH también hace parte de los trastornos del desarrollo neurológico, no sé si lo quieren ver o pasamos a inteligencia enseguida.
Profe, ¿no lo podríamos mostrar, por favor? Sí, claro, claro, con gusto. Eso no. Muchas gracias. Profe, disculpe una pregunta. Sí, Esa información es del DSM-5, ¿verdad? claro, ¿Qué edición tienes tú? la última. ¿Y cuál es la última? Porque yo tengo la quinta y no, pues estoy acá buscando y no hallo. ¿Tú ¿Cómo cuál así tienes? cómo así que cuál tengo yo? Si el DSM-5 siempre hay una edición y esa es la edición de siempre. Pues no sé, entonces por eso te estoy preguntando. Porque La, la, aquí dice- la última es la quinta. Ok. O sea, no puede, si estás trabajando con el 4 mal. No puede trabajar con el No, 4 sí, pruebas o sea, es que neuropsicológicas. de hecho tengo la quinta, sino que estoy perdido acá en el libro mío, pero vale, gracias. Lo que pasa es que hay que analizar también porque yo, por ejemplo, yo tengo dos libros de SM5. Yo tengo dos libros, uno clínico y este diagnóstico. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno, profe. Profe, ¿uno puede encontrar este archivo del DM5 en internet o por dónde se puede descargar? No, yo se los paso por WhatsApp todo, se los envío después. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, también hace parte de los trastornos del neurodesarrollo. eh, y se llama así, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, para tener en cuenta lo siguiente, que también se deben cumplir unos criterios. Los criterios generalmente se dan en letra y los índices se dan en números. ¿Sí? Entonces, el criterio A, que es patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo que se caracteriza por uno y o dos. ¿Qué significa eso? Eso que acabé de leer, ¿quién me dice qué significa? ¿Qué quiere decir eso? Que este criterio A es inatención y el criterio B es hiperactividad e impulsividad y puede presentar uno o dos o los dos. Entonces, vamos a leer el criterio de inatención. Para diagnosticar al chico, debe presentar 6 o más de los siguientes síntomas y se debe tener certeza, o sea, claridad. No es que yo creo, no. Que se ha presentado por lo menos en un tiempo de 6 meses. Por lo menos se debe haber presentado en un tiempo de 6 meses. Bueno, tiene que tener en cuenta también de que los síntomas, no, esa es una nota que hace el DSME para las personas distraídas que a veces cometen esos errores, que los síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones. Y para los adolescentes, es decir, para adolescentes y adultos, con que tengas solamente 5 criterios, tiene TDAH. Lo que vamos a saber, ¿cuáles son los criterios? El TDAH inatento, que esto es lo que vamos a ver el criterio A. El criterio B, que es hiperactividad, impulsividad. Y, lógicamente, si cumplen los dos criterios, es tipo combinado. Bueno, inatención A. Con frecuencia falla en con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo durante otras actividades. Por ejemplo, se pasan por alto, se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión. B. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o la lectura prolongada. ¿Qué no quiere decir ese criterio? Que el problema de estos chicos es el esfuerzo cognitivo. C.
Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. D. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Por ejemplo, inicia las tareas pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad. Eso es un cuadro muy claro del chico inatento. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Por ejemplo, dificultad para gestionar tareas secuenciales, dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden, descuido, desorganización en el trabajo, mala gestión del tiempo, no cumplen los plazos. Estudiantes que, no, profe, que no hice la tarea esta y me toca entregarla. No, que profe, que es que usted no me dijo a mí, es que yo no escuché. Cosas que uno comienza a detallar que, para que pasa algo. Con frecuencia evita, les disgusta, se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Tareas escolares o quehaceres domésticos, en adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos. Esos estudiantes que no les gusta revisar artículos largos, el estudiante que en grupo no hace nada, son cosas para tener en cuenta. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billeteros, llaves, papeles del trabajo, gafas, móvil. La persona no es que ya he botado en el año 2 celulares, no son de lo dejé. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas, por ejemplo, hacer las tareas, hacer diligencias. En adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas, acudir a la cita. No es que usted no quiso devolver la llamada, no es que se la olvidó. En los criterios de hiperactividad e impulsividad, que son mucho más cortos, son 6 o más también. Encontramos aquí con frecuencia, recuerden que este es el hiperactividad e impulsividad, el criterio B. Con frecuencia juguetea o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. Se supone que un niño de 6 años, 7 años, ya debe permanecer sentado durante lo que demore toda la clase, ¿sí? Con los periodos de descanso de ir al baño, como entre una clase y otra, así la clase le parezca aburrida. Si no, pasa algo. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. Se levanta en la clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo, o en otras situaciones que requieren mantenerse en su lugar. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. En adolescentes o adultos puede limitarse a estar inquieto. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Con frecuencia está ocupado actuando como si le impulsara un motor. Por ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado. Como en restaurantes, reuniones, los otros pueden pensar que está intranquilo o lo resulta difícil seguirlos. Con frecuencia habla excesivamente. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta, por ejemplo. Terminan las frases de otros. No respeta el turno de conversación. Con frecuencia le es difícil esperar su turno mientras espera en una cola. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros. Por ejemplo, se mete en las conversaciones, juegos, actividades. Puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso. En adolescente y adulto pueden inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen los otros. B. Algunos síntomas de inatención hiperactivo impulsivos estaban presentes antes de los 12 años. Sí, es una nota. C. Varios síntomas de inatención o hiperactivo impulsivo están presentes en 2 o más contextos. Ese es un criterio de exclusión. ¿Qué significa eso? Que si no hay claridad, no es que el chico es hiperactivo en la escuela
No es que el chico es hiperactivo en la casa y en la escuela el chico le va bien, no tiene ningún problema, no pasa nada. No podemos decir que el chico es hiperactivo, no. Tiene que ser en dos contextos o más. Téngalo en cuenta. No es que yo creo, no, hay que tener certeza y que por lo menos tenga una presencia de 6 meses que se esté presentando esta alteración. Siempre. Pero generalmente el chico con TDAH le va mal, le va mal escolarmente. Siempre es una cosa que no falla. Y D, que también es un criterio de exclusión que refuerza al criterio C. Dice, existen pruebas claras que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico, laboral o reducen la calidad de los mismos. Es decir, ese estudiante que gana los trabajos porque está en grupo, pero reduce la calidad de los mismos. No hay calidad con relación a ese tema. El criterio es, los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explica mejor por otro trastorno mental. Por ejemplo, trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias. ¿Sí? Es decir, si existe esto, hay que analizar bien si de verdad existe un TDAH asociado a esto, que muy difícilmente lo encuentra uno. Es lo que nos quiere decir este criterio. Ahora, ¿cómo se diagnostica? El 314.01, que es presentación combinada, si cumple el criterio A1 y el criterio A2. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son el criterio A1 y A2, grupo? Otro criterio, presentación predominante, perdón, otro diagnóstico, presentación predominante con falta de atención, si solamente cumple el criterio A1. Lógicamente, si se cumple el criterio A1, no se va a cumplir el criterio A2. Y el 314.01, presentación predominante hiperactivo impulsivo, se cumple el criterio A2 y no se cumple el criterio A1. Lógicamente, todo lo que son los meses, ¿no?, que mencionamos. Y se debe especificar si hay remisión parcial, ¿sí? ¿Qué significa la remisión parcial? Que a veces puede pasar en la clínica que hay un chico que lo llevaron antes de los 6 meses y no cumple todos los síntomas, pero no quiere decir que no tenga TDAH, simplemente se coloca en remisión parcial. Para esto se debe ser muy clínico para esto, para estas cosas. No, no se puede jugar. Si usted no tiene dudas con respecto a esto, la duda es a favor del paciente siempre. Especificar la gravedad también, si es leve, moderado o grave. ¿Cuándo es grave? Cuando el niño se la pasa jugando play y no quiere hacer más nada. Bueno, otro trastorno por déficit de atención con hiperactividad especificado. ¿Qué significa? Que hay una clara alteración clínica significativa, ¿sí? El deterioro clínico está claro, pero no se cumplen todos los criterios del trastorno. Entonces, se coloca ese porque sí se está viendo una clara alteración clínica en lo laboral, en lo social, pero el sujeto no cumple con todos los criterios, sino que cumple con 3, con 2, se debe especificar. Y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado, recuerden que el anterior es especificado. Este es el no especificado. Es porque no cumple con todos los trastornos, no cumple con todos los criterios. Entonces, hay síntomas que uno no sabe, que pareciera que fuera
que fuera TDAH, pero lo que pasa es que no se cumplen todos los criterios. Aquí no hay presencia de que haya daño a nivel alteración en las áreas, solo es que existe algo que está claramente, es evidente, pero no se sabe qué es. Bueno, este también, vamos a mencionárselo porque este también, estos son los que más se van a encontrar a ustedes en la vida. Los trastornos específicos del aprendizaje. También es otro trastorno que abunda mucho y se ha multiplicado. Al menos en neuropsicología es un trastorno que uno lo tiene mucho en consulta, demasiado. Entonces, el trastorno del específico del aprendizaje dice que hay un criterio A, lógicamente, comienza por algo importante y es que existe una dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las actitudes. Miren el concepto, aptitudes con P, no con C. Recuerden que las aptitudes con C es el querer, las ganas, la motivación, y las aptitudes con P es la capacidad que tiene la persona. Es decir, yo puedo tener mucha actitud para jugar fútbol, ¿sí? Actitud con C, ganas, pero no tengo la aptitud con P. O sea, no tengo la destreza, no tengo la habilidad. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y siempre se refieren al tema académico. Miren qué interesante, en el trastorno de aprendizaje los criterios son mucho más rígidos porque aquí solamente nos está hablando si existe la presencia de al menos uno de estos síntomas por 6 meses, ya hay un trastorno del aprendizaje específico. Entonces, 1, lectura de palabras imprecisas o lentas de lo que lee. Por ejemplo, puede leer un texto con precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, la inferencia o el sentido profundo de lo que lee. Y yo conozco muchos estudiantes así, muchos estudiantes con estos problemas en la comprensión de lo que leen. Universitarios, dificultades para comprender el significado de lo que lee. Por ejemplo, perdón, troqué el criterio 1 y el 2. El 1 dice, lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo, por ejemplo, lee palabras sueltas en voz alta, incorrectamente o con lentitud y vacilación. Con frecuencia adivina palabras, dificultad para expresar bien las palabras. ¿Sí? Dificultad para comprender el significado de lo que lee. Por ejemplo, puede leer un texto con precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, la inferencia o el sentido profundo de lo que lee. Dificultades ortográficas. Puede añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes. No me estoy refiriendo a la ortografía que es muy común, la ortografía que más es una palabra aguda y no le pongas la tilde en la A, conclusión que también es una palabra aguda, cuando hay palabras esdrújulas y demás cosas, y eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de lo básico, ¿no? Dificultad con la expresión escrita. Por ejemplo, hace múltiples errores gramaticales o de puntuación en una oración, organiza mal el párrafo, la expresión escrita y idea no es clara. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Comprende mal los números, su magnitud y sus relaciones. Cuenta con los dedos para sumar números de un solo dígito en lugar de recordar la operación matemática como hacen sus iguales. Un solo dígito significa lo siguiente. Del 1 al 9. O sea, 9 más 5. 9 más 5. Entonces la persona utiliza los dedos para contarlo. Ahí hay un problema. No es lo mismo que yo le pregunto a usted 35 más 43. Y aún así
sigue siendo fácil, 78. Pero eso lo dice la regla. Dificultades con el razonamiento. Recuerden que esto es para niños. Dificultades con el razonamiento matemático. Por ejemplo, tiene gran dificultad para aplicar los conceptos, hechos u operaciones matemáticas para resolver problemas cuantitativos. B. Las actitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo e interfieren significativamente con el rendimiento académico laboral o con actividades de la vida cotidiana que se confirman con medidas, es decir, pruebas estandarizadas administradas individualmente y una evaluación clínica integral en individuos de 17 años y más años. La historia documentada de las dificultades de aprendizaje se puede sustituir por la evaluación estandarizada. Es decir, sin que exista evidencia en el parte del neurodesarrollo, con una prueba estandarizada uno puede saber si hay un trastorno de aprendizaje. Entonces, si uno va a aplicar problemas de aprendizaje, lo ideal es aplicar si solamente va a hablar de aprendizaje, se puede aplicar una prueba ENI o el Wubco-Muñoz, que es para temas académicos. Lógicamente se debe aplicar todo el protocolo. C. Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero puede no manifestarse totalmente hasta que la demanda de las actitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. Por ejemplo, exámenes programados, la lectura o escritura de informes complejos y largos por una fecha límite inaplazable, tareas académicas excesivamente pesadas. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, miren lo que pasa en la clínica. Hay personas que le consultan a uno de los papás cuando los chicos pasan de quinto a sexto. Es lo que más abunda. De quinto a sexto, y en ocasiones también sucede cuando el chico pasa de noveno a décimo. Ese también es otro fenómeno que también sucede mucho. O cuando el chico pasa de la universidad del bachillerato a la universidad. Entonces uno le recomienda mejor el estudio de carreras técnicas. Bueno. ¿Cómo se diagnostica? Esto en neuropsicología se conoce como la lectura como dislexia, pero en el DSM aparece así, con dificultades en las lecturas. Sí, se debe hacer el señalamiento sobre la precisión en la lectura de palabras, sobre si existen problemas en la velocidad o fluidez de la lectura, si existe comprensión de la lectura. Entonces, aquí nota, la dislexia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultad del aprendizaje que se caracteriza por problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, de letral mal y poca capacidad ortográfica. Sí, se utiliza dislexia para especificar este patrón particular de dificultades. También es importante especificar cualquier dificultad adicional presente, como dificultades en la comprensión o lo que revisamos ahorita. Bueno, eso con la lectura, ¿verdad? Y acá vamos a encontrar con la expresión escrita, que se conoce como disgrafia, dificultad. Se debe especificar sobre si el problema es de la corrección ortográfica, si el problema es de la corrección gramatical y de la puntuación, o si el problema es de la claridad u organización de la expresión escrita. Y la discalculia o dificultad matemática, si el problema es el sentido de los números, la memorización de operaciones aritméticas, cálculo correcto, fluido, razonamiento matemático correcto. Hay un problema aquí que a veces uno encuentra a personas que no están dedicadas a la clínica, no hacen esta aclaración, y esta aclaración es importante para la rehabilitación, porque si me dice sentido de los números, yo sé que es un problema espacial. Si me dice que memorización de operaciones aritméticas, puedo sugerir fallas atencionales en la memoria de trabajo. Cálculo correcto fluido, problemas en el aprendizaje a nivel de maduración del sistema nervioso. Razonamiento matemático,
quiere decir que la persona seguramente a nivel cognitivo no va a poder en algún grado específico. Entonces, son cosas que uno como clínico ya enseguida sabe. Y se debe especificar como todos los trastornos la gravedad, leve, moderado o grave. Bueno, voy a abrir un Word aquí. A ver, hermosa. Profe, hola, buenas noches. Dios te bendiga, cuéntame cómo estás, Dios te guarde, ¿qué más? Profe, nosotras somos las chicas que nos faltaba por sustentar el trabajo, es que apenas pudimos ingresar, porque la plataforma pues nos estaba fallando, a ver si ya le podemos sustentar, qué pena la hora. Upa. Ese profe ya le envío el correo para que No, abra preséntenlo ustedes. Ah, bueno, espero pues ya lo comparto, profe. Listo. Ya está viendo la pantalla, profe. Continúen, chicas, tranquilas. Solo quiero que me pasen por aquí por el chat los nombres de los participantes. Ah, solamente somos dos, profe. Se los Por, suscribo por el chat. por favor, para el próximo trabajo, grupos de 5. Sí, señor. Señorita, cuando quiera pueden iniciar. Me recuerdan que quedamos en el tema de los ejes diagnósticos para que no se me olvide. Bueno, profe, con la primera pregunta, los procesos cognitivos superiores, se conforman existen tres tipos: lenguaje, inteligencia y pensamiento. Pues estas son las habilidades del pensamiento, más que todo, y pues esas empiezan a funcionar cuando el ser humano se integra más al mundo. Esos no son los Eh, procesos cognitivos pues superiores. La pregunta es, eso ¿qué se entiende por procesos cognitivos? Pues yo lo entiendo así, profe, por eso yo lo estoy explicando a mi manera. Bueno, ¿qué se entiende por inteligencia fluida y cristalizada? Esas habilidades son para resolver problemas nuevos, se requiere poco conocimiento previo, ya que pues es con la experiencia. Em, Esa es la fluida y la cristalizada. Es Esta hace parte pues, de un conjunto de capacidades, estrategias y conocimientos que se representan el nivel del desarrollo cognitivo. Bueno, la tercera, el aporte que hizo Alfred Binet y Teodoro Simón, pues las pruebas están compuestas por distintas preguntas relacionadas con el razonamiento y la resolución de problemas. Esos autores introdujeron el concepto de edad mental, que pues yo lo pienso así, que todos los niños se desarrollan intelectualmente en la misma dirección, pero no al mismo ritmo. Bueno, el cuarto punto es lo del factor G, que es del aporte de Charles Spearman. Bueno, el factor G es como la base común de la inteligencia y varía de un individuo a otro. Se mantiene igual para cualquiera de ellos respecto a las capacidades que tienen. Y el factor S em, representa las habilidades específicas de un sujeto frente a determinada tarea, pues dependiendo también como de la educación previa que tiene cada uno.
Bueno, en el punto 5 nos dice pues que la inteligencia es una habilidad la cual nos sirve para resolver problemas o para elaborar productos que son de suma importancia en una situación cultural o en una comunidad. Pues Howard también planteó que el ser humano no posee una sola inteligencia, nos dice que la inteligencia es una expresión plural. Después de esto le dio el nombre a su propuesta, que fueron las inteligencias múltiples o diversidad de las capacidades humanas. En el punto 6, bueno, la cuantitativa pues nos dice que a nivel mundial cerca de 7.785 millones de personas, el 15% tienen algún tipo de discapacidad, que el 65% viven en países en desarrollo y que aproximadamente más de 1.000 millones de personas en todo el mundo viven con alguna forma de discapacidad y que casi 200 millones experimentan dificultades en su funcionamiento. El UNICEF nos dice que el 30% de los jóvenes en situación pues, de calle presentan algún tipo de discapacidad y que el 20 y 30% de las personas con déficit intelectual. En algún momento pues presentan trastornos de la salud, que serían pues los más frecuentes son la ansiedad y la depresión. En la cuantitativa nos dice que la mayoría pues de niños con discapacidad intelectual pues pueden presentar anomalías evidentes al nacer o poco después. La mayoría son en características faciales, pues que se presentan en el tamaño de la cabeza, que puede ser muy grande o muy pequeña. También malformaciones en sus brazos Sí, o en pero sus ¿cómo se piernas. llama eso clínicamente? ¿Cómo? ¿Cómo se llama eso clínicamente? Profe, la verdad no recuerdo bien. Del séptimo punto, pues nos dicen que en Colombia la discapacidad intelectual ocupa un lugar secundario en todas las políticas públicas y que la mayoría de las causas son pues trastornos genéticos, que son pues problemas de los genes, em, trastornos cromosómicos, que son pues el síndrome de Down, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Anheimen, no sé cómo se pronuncia. Y la tercera son causas ambientales, que es pues cuando la madre tiene una mala alimentación, o consume drogas o alcohol durante pues la etapa del embarazo, o también por falta de atención sanitaria. La cuarta son causas biológicas y orgánicas. Las principales causas son que la madre pues presente enfermedades de sarampión o rubeola. También pues que tome sustancias tóxicas. Se presenta también durante el nacimiento, que las causas serían por algún tipo de infección, que toque pues o que tenga algún roce con el bebé, que esa, la más común es la herpes genital o una enfermedad de la piel. También en el nacimiento es cuando el bebé tiene mucha presión en la cabeza o se asfixia. Las causas después del nacimiento o tras el nacimiento son pues un golpe en su cabeza o las enfermedades de meningitis. Y el quinto son pues por infecciones por algún tipo de virus. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Tienen un 4, chicas. Gracias. Recomendaciones. El tema que siempre he dicho, o sea, el tecnicismo, que se da que están estudiando psicología, que no estudian otra carrera sino es psicología. Como así que cabeza grande, cabeza pequeña, eso deja mucho que pensar en la investigación. Bueno, poca profundidad en algunas preguntas. Uno tiene que apropiarse del concepto y más cuando ha tenido tiempo de pronto de tener más posibilidad que los demás compañeros en hablar de un trabajo. Ese es el tema.
para que lo tengan en cuenta para su vida, no, no para esta materia, no, para su vida, porque ahí fuera ahí salen más de 6.000 estudiantes de psicología cada semestre, nada más en Antioquia. Bueno, muy bien. ¿Por dónde quedamos? Ah, bueno, dije que le iba a mostrar iba a abrir un Word. Los diagnósticos no hay que aprenderse de memoria, pero sí hay que aprenderse de memoria los criterios grandes, al menos los criterios macro de cada proceso, para tenerlo en cuenta. Bueno, si ven todos el Word, ¿verdad? ¿Qué dice? Hay una cosa que se llaman ejes. Vamos a colocar esto más grande. Ojalá esto no se los olviden, muchachos, se lo aprenden de memoria. Esto me lo aprendí yo de memoria cuando lo vi por primera vez. Hay algo que se llama eje 1. ¿Qué dice el eje 1? Aquí en el eje 1 se va a colocar el diagnóstico principal o cualquier objeto de atención clínica. Objeto de atención clínica. Cualquier objeto de atención clínica. Esos son los criterios. Ese es el eje 1 que usted coloca. Entonces, usted va a colocar acá, supongamos, ya usted es un psicólogo, ¿verdad? Presión diagnóstica. Entonces, en la impresión diagnóstica, usted coloca eje 1 y debe colocarle el diagnóstico principal. Ya cada uno de los diagnósticos que dijimos. ¿Ok? Sí, no hay un diagnóstico principal, sino que es un objeto de atención clínica. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, bueno, ahora aparece ya en el DSM-5. Pero, por ejemplo, el comportamiento impulsivo o agresivo se debe colocar aquí, si no hay un diagnóstico específico, para tenerlo en cuenta. ¿Queda claro ese eje 1? Ese es el sistema C, eje 2, eje 3, eje 4, eje 5. El eje 2 hace referencia a todo lo que es el sistema familiar. Pero yo quiero que les quede claro al menos este tema del eje 1. ¿Preguntas? Profe, hola, ¿cómo está? Bien. Me alegra, profe. Una pregunta y es, ¿esto hace parte de la anamnesis o estamos hablando del trabajo escrito que se va a realizar o que lo que pasa es que entré súper tarde a la clase por temas de conexión? No, esta es una clase, estamos dando una clase. Ok, entonces esto hace parte de un trabajo que se debe hacer o eso es de la anamnesis. Yo no recuerdo los trabajos ahora. No te podría decir si esto hace parte del trabajo, no sé. Profe, hola. Hola. De pronto David se está refiriendo al próximo taller que tenemos, que es un caso de inteligencia, un caso que me imagino que debe tener toda esta información también. Es como, pienso yo que algo o parte de la historia clínica, no sé. Recuerden que yo dije que el diagnóstico no era, digamos, no lo iba a calificar.
el diagnóstico, que si se equivocaban en el diagnóstico, una cosa u otra, no, digamos, no lo iba, al menos que el diagnóstico sea muy descabellado, lógicamente no tendría sentido. Listo, profe, gracias. Bueno, ese es el eje 1. Siempre, para que ustedes lo tengan en cuenta, que es una cosa que a veces no se hace, el eje 2 hace referencia a los trastornos de la personalidad, a los famosos TP. Estos trastornos siempre, o sea, que usted además de diagnosticar tener un diagnóstico principal, debe diagnosticar los trastornos de la personalidad para que lo tenga en cuenta. Por eso hay que aprenderse los trastornos de personalidad. Y en el eje 3 están las enfermedades médicas. Es decir, médicas, que si hay sí o no enfermedades médicas, se debe especificar si existen no enfermedades médicas. El eje 4 hace referencia a el eje 4 a los problemas sociales y ambientales. Sociales y ambientales. Entonces, si hay problemas sociales y ambientales, por ejemplo, un problema social, desnutrición, negligencia de los padres, ahí se coloca. Y el eje 5, que ya no es obligatorio, unos lo hacen, otros no. Es la famosa escala de la actividad global, la EAG. En el DSM hay una escala del 1 al 100. Entonces ahí te dicen la gravedad del asunto. Entonces tú colocas 20 o 30 con respecto a la gravedad. Por ejemplo, si los síntomas son leves, se coloca 60, 70. Si son graves, se le coloca 40, 50. Si son crónicos, ya se coloca menos, pero hay una tabla específica. Esto sí toca aprenderse la memoria porque esto lo lleva a los diagnósticos, la historia clínica. Toda historia clínica debe llevar esto. ¿Dudas, preguntas? Y eso es por este lado es eso. Profe, una preguntita. Señora. Es que yo sigo un poquito perdida hoy, qué pena, profe, porque me conecté también súper tarde. Entonces, los ejes, lo que yo alcanzo a entender, son como los tipos de diagnóstico según lo que veamos en el paciente o la necesidad del paciente. No es tipo de diagnóstico, no. Sería, el eje 1 es el único que es diagnóstico, los demás son temas complementarios. Ah, ok, entonces esto se utilizaría Como complemento. evaluación neuropsicológica. En todos los lugares que no importa, desde el psiquiatra hasta el psicólogo deben diagnosticar así. Así se diagnostica. Ah, ok, listo. Esa es una cosa que toca aprendérsela, o al menos tomarle la foto para tenerla siempre, porque es algo que toda la vida nos va a servir. Cierra el micrófono, chicos, por favor. Profe, hola. 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 Cuéntame, ¿me ibas a comentarme algo? Sí, profe, yo lo voy a tomar como en el contexto en que yo trabajo para mirar si es lo que usted está explicando ahorita. Por ejemplo, llega por decir algún paciente y tiene un F800 que de pronto es un trastorno de algo, y lo complementario, entonces diríamos, por ejemplo, K075, que es
de pronto algún problema de mandibular, pues algún problema de eso. Entonces son como cosas que se van complementando, se van adhiriendo, que son signos, otros diagnósticos, pero el principal es, por ejemplo, F800. Más o menos así, o no, nada que ver. No, es que no te entendí nada de lo que me dijiste, honestamente. Trato de repetirlo, pero es que no sé, no sé si, no sé. A ver, yo les explico. Ajá. A ver, lo que pasa es que según esto, ejes son como, me imagino que las bases, entonces el eje 1 es el diagnóstico principal, supongamos. Voy a poner como si fuera odontología, K021 es una caries, pongamos diagnóstico principal, Ajá, caries. pero Pero no ese, vale de caries porque es que eso no es lo, ajá, bueno. profe, lo que pasa es que no me sé los diagnósticos de No, pero eso no psicología, importa. entonces por eso le decía. Por eso decía que desde el contexto donde yo estoy, entonces supongamos K021 caries y K050 gingivitis, podemos decirlo así. Entonces el principal sería caries y lo otro es también lo tiene el mismo paciente, pero en realidad el importante o el que da como, como la enfermedad más importante del paciente es el principal. No, así no es. O sea, el diagnóstico principal es, es el trastorno que tiene el paciente. Lo otro es complementario. O sea, lo otro es el trastorno de personalidad, que mira que es importante. Si existe, si no existe, se debe especificar. Si no hay datos claros, se coloca R69. Y la enfermedad médica si tiene, y lo otro son los problemas ambientales si tiene el paciente. No sé si aclaré. Listo, profe. Sí, ya como que con por donde estaba yendo no, pero ya con lo que acaba de decir, sí, ya está muy bien. ¿Más duda, más preguntas de esa parte? Profe, para hacer un acuerdo de entendimiento, o sea, si bien entendí, entonces lo principal es identificar el trastorno, ¿cierto? De ahí seguiría pues lo que sería pues como parte del diagnóstico, y los ejes complementarios es que la persona tiene algún tipo, pues tiene el trastorno y adicionalmente, no sé, digamos que es hiperactivo y adicionalmente tiene problemas de atención, algo así más o menos, para poderte entender. No entiendo por qué dice eso. Acabé de explicar ahorita lo hiperactivo y me dice hiperactivo y falta atención. No, eso no O tiene sea, sentido. sí, pero es como para poder tener como claro eso, o sea, el No, complemento del pero eje sería algo adicional al trastorno. ¿Cómo así? El eje 1 es diagnóstico principal. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo. El eje 2 si tiene trastorno de personalidad. El eje 3 si tiene una enfermedad médica. El eje 4 los factores ambientales y sociales. Listo, ya. Y el eje 5 es la escala global. No sé no sé si es que yo no me explico bien o si ya te quedó claro. Profe, le habla Viviana. Lo que pasa es que muchos entramos muy tarde a la clase, no porque quisiéramos, sino porque estaba caída la plataforma y nos rechazaba el ingreso. Entonces, por esa razón, estamos tan perdidos con la clase. Yo sé que usted no debe repetir todo, porque obviamente, pues por tiempo, por respeto al resto de los compañeros, es importante. Pero sí noto, profe, que de alguna manera las preguntas que le hacemos es como, si bien es cierto que estamos embolatadas, también es cierto, profe, que cuando yo, por ejemplo, le pregunté lo de la anamnesis, que si eso hacía parte de la anamnesis, usted dijo que no podía repetir la clase. Y yo, la verdad, no veo que hubiese tenido la necesidad de repetir la clase, sino de responderme si era o no parte de la anamnesis o si era parte de un trabajo escrito que teníamos que hacer. Entonces, la verdad, profe, sí necesitaba decirle eso, porque parte de mis compañeros están en el mismo. Yo no he dicho, de mis palabras no, y esta clase está grabada y se va a montar en YouTube. Yo en ningún momento dije que no podía repetir la clase. Sí, profe, no dije, no pueda repetir, escucha que no dije eso, no dije eso. Yo no estoy en plan para pelearme con los estudiantes, como los estudiantes, no, ese no es mi plan. O sea, lo que pasa es que si usted me dice, profe, una pregunta que con respecto, que yo no sé lo que me está preguntando ahorita sobre un trabajo, no, yo no sé si eso del trabajo, no puedo decírtelo porque no sé, no lo recuerdo, fue lo que dije.
Eso es muy diferente a decir que no puedo repetir la clase. No lo he mencionado aquí el día de hoy, esa palabra, que no puedo repetir la clase, no lo he dicho. No lo he mencionado en ningún momento. No he dicho eso en ningún momento. Bueno. Hola. Hola. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien. Ah, profe, sino que como no escuchaba nada, pensé que era que se me había dañado el micrófono. Bueno, disculpe. Este es el próximo taller que tenemos nosotros. Yo se los pasé. Desde la primera clase se los pasé. Hola. Profe, qué pena interrumpirte. Espero que estés muy bien y perdón por lo que voy a decir. En ese momento no es personal, no es conmigo. Es a nivel, profe, que considero que... Profe, no sé, yo sé que todos tenemos una personalidad diferente, pero no te ofusques cuando te preguntemos algo que no entendamos. No respondas, profe, de una manera tosca. Realmente nosotros no preguntamos con la intención de pronto herir susceptibilidades, sino porque de alguna otra forma no entendemos. Te lo digo de forma muy transparente, con el corazón, en serio. Nosotros como estudiantes a veces no comprendemos muchas cosas y sé muy bien, perdón, y sé muy bien que para ustedes todos los docentes no ha sido fácil todo esto de enseñar virtual. Y para nosotros los estudiantes, para quienes son mamás, para quienes trabajamos, para quienes tenemos cosas mucho más de tiempo que ocupar, profe, también aparte de estudiar, es muy difícil, ¿cierto? Profe, mira, yo te lo voy a decir una cosa. Yo sé que de pronto en ese momento puede que te esté dando rabia y puede que en ese momento me tengo que preparar para recibir una retroalimentación de las que tú haces, que es literalmente ofensiva, porque yo no soy el único que piensa eso, ¿cierto? Con todo el respeto que usted se merece y con todo el respeto que se merecen mis compañeros, puedes escuchar todas las clases. Y créeme que si nosotros como estudiantes docentes no no queremos preguntarte ciertas cosas durante las clases o no queremos opinar, es más por miedo quizás a la respuesta suya. Yo no quiero ser grosero contigo. Te respeto porque tú eres profesor. Tú tienes más estudios que nosotros y nosotros apenas estamos aprendiendo. Pero queremos formarnos para algún día ser personas realmente mucho más grandes que todos nuestros profesores a nivel general, ¿cierto? Pero por favor, con la mano en el corazón, profesor, te pido que nos respetes. Espero, profesor, que no vaya a hacer esto una iniciativa de pronto de decir que vamos a irnos contra Jason, hacerle seguimiento y la persecución a Jason. No, te pido respeto. Pido respeto por mis compañeros. No es justo que independientemente como tú te encuentres de estado de ánimo docente, con lo que te pueda estar sucediendo o con lo que nos pueda estar sucediendo a nosotros como estudiantes, hayan respuestas no apropiadas. Créame, profesor, que esa no es la primera vez que yo, Jason Galeano, lo percibo. Puede que otros compañeros míos perciben algo de lo que yo puedo estar percibiendo, sí. Que no estoy hablando absolutamente con nadie para colocarme como tal a atacarlo a usted, no. Como estudiante, te respeto, pero por favor, respétenos. Si nosotros a ti te pedimos, profesor, que nos expliques algo, hazlo con amor. Tú mismo, docente, durante muchas clases has mencionado mucho eso, ¿cierto? Entonces, por favor, en este momento te lo pido yo. Con todo en serio, por el respeto que vos te mereces. Y yo no quiero generar polémica, en serio. Pero créeme que el día de hoy no ha sido la primera vez. Yo sé que es de sabios, profesor,
aprender a regañar en privado y felicitar en público. Pero en este momento, profesor, no quiero que pienses que de pronto quiero hacerlo con algo negativo contra ti, porque esa no es la idea. Pero hay cosas que no me parecen justas. Y no quise escribirte por el interno, porque le temo mucho más a la respuesta. Lo prefiero hacer en público, así como tú lo haces con nosotros en público, pero sé muy bien que algo negativo pueda suceder conmigo. Pero, profesor, por favor, hay respuestas que no son apropiadas. Qué pena con usted y feliz noche. Ok, está bien. Mi ánimo siempre es igual. Simplemente que a veces me sorprende, digamos que si alguien me dice que ingresó tarde a la clase, es muy diferente a preguntarme algo que he dicho, pero en ningún momento falta el respeto, en ningún momento tomo relaciones con ningún estudiante, en ningún momento, nunca he hecho eso. Lo que siento es poco esfuerzo cognitivo de los estudiantes del tecnológico, siempre lo he dicho, pero eso va en cada una de las personas. Eso es otra cosa muy diferente, no en todos. Hay muy buenos trabajos, muy buenas cosas, pero en ningún momento me tomo algo personal. Es tu posición, punto de vista, y ni más faltaba que voy a hacerte cacería ni nada. Aquí todo el mundo que se ha dado cuenta lo califico de la misma manera, o sea, califico igual, de forma transparente a todo el mundo, porque coloco el trabajo para que todo el mundo se dé cuenta lo que estoy calificando, porque no me gusta generar suspicacia ni nada. Siempre lo hago transparente. Eso es eso. Bueno, este caso clínico, que son trastornos psicológicos superiores, que se va a tener en cuenta la sustentación, ya lo había mencionado. Había dicho que este trabajo lo habíamos mandado en la primera clase, en la segunda clase se envió. ¿Sí? ¿Qué es lo que se espera en los requisitos? También dije que los trabajos que no se entregan a la fecha se califican sobre 4 y se le da la oportunidad a los compañeros de entregarlo cuando decidan por temas de internet y cosas, porque se comprende, pero que no sería justo, digamos, las personas que hacen el esfuerzo de entregarlo a tiempo que quien no los hace. ¿Cuáles son los requisitos de este caso clínico? Un caso clínico que debe denotar motivo de consulta, antecedentes médicos personales, antecedentes médicos familiares, descripción de los signos y síntomas claros, de alteraciones del lenguaje, por lo menos debe describir 3 alteraciones en el relato. Debe ser relato, no que me diga la ecolalia es esto, no, es que es en el relato. Igual con pensamiento e inteligencia solamente una. Y debe ser según las normas APA. Listo. Criterio de calificación, cumplimiento con lo que se solicita. Coherencia en el discurso. Esfuerzo y recursividad. Creatividad en la apropiación del texto. Y excelente proceso formal de puntuación, ortografía, redacción y presentación. Es lo que se va a pedir en este trabajo, que es para el 30 de octubre. Creo que esa es la fecha que está en el... Porque a veces la fecha no concuerdan con lo que se hizo de la concertación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, los grupos son de 5. Insisto, los grupos son de 5 para que sea mucho más fácil el trabajo. Aquí hay una sola objeción que cualquier persona del grupo, ya lo había dicho también, puede sustentar. O sea, yo puedo llamar a cualquier persona del grupo a sustentar este trabajo y debe hacerlo. Porque pienso que si todos los 5 están, cualquier persona debe sustentar el trabajo. Para tener en cuenta. Buenas noches, hablas con Valentina. Hola. Tengo una preguntita. Pues es más que todo, entiendo pues la información que nos pone en la actividad, pues es clara. Sin embargo, sería más como tipo narración o no sé cómo decírselo. Un texto en tercera persona. Buena pregunta. Mira, yo no, ¿cómo te explico? Yo no estoy pidiendo una historia clínica, ¿no? Porque la historia clínica es una cosa larga. Entonces, yo pensando digamos, en
en su facilidad. Entonces, el caso clínico debe llevar un motivo de consulta. Ya yo expliqué que era un motivo de consulta, ¿verdad? ¿Cómo se coloca el motivo de consulta? Debe llevar antecedentes médicos personales, antecedentes médicos familiares y la semiología psiquiátrica de pensamiento, lenguaje, inteligencia, que ya lo vimos. No sé si aclaré tu pregunta. Sí, sería pues como más O sea, que todo ponernos... bueno, dijiste algo interesante. En tercera persona puedes hacer la semiología, los trastornos de pensamiento, lenguaje y inteligencia. ¿Sí? Como si el paciente te lo contara, como si tú le hicieras una pregunta y él te hiciera una contrapregunta. Pero, perdón, una contrapregunta, no, una respuesta. ¿Sí? De esa forma puedes hacerlo, Sí. o puedes hacerlo también solo con un relato donde tú observas en el paciente, por ejemplo, me quedé sorprendido que el paciente tenía un lenguaje obsceno, un lenguaje vulgar, lo que sin duda se conoce como coprolalia, por ejemplo. ¿Sí? Encontré que el paciente se encontraba, tenía lentitud para expresar las palabras, lo que sin duda se comprende como un trastorno del pensamiento, ¿sí? Sí, profe, Bryce. es decir que lo podemos ver como desde un punto, pues hay que verlo desde un punto clínico, como si en realidad estuviéramos viviendo ese momento y lo transcribiéramos, ¿cierto? De manera pues como más detallada. Es eso lo que estoy pidiendo. Sí, insisto, no estoy pidiendo la definición del concepto, porque si yo quisiera pedir definición del concepto, mandara concepto. No, yo estoy pidiendo es la semiología, y no me le estoy pidiendo 3 de pensamiento y lenguaje, inteligencia 1, porque es casi imposible que la inteligencia cambie, el cociente intelectual no cambie. Insisto, cualquier persona del tema puede sustentarlo. Puede ser que una persona diga, profe, yo lo sustento. Bueno, susténtelo usted todo, no hay problema. Puede ser que yo le diga, no, que lo sustente otra persona. Entonces todos debemos, y es muy fácil porque todo va a estar escrito aquí. Todo va a estar escrito, todo va a ser muy fácil para usted. Es un caso que usted lo va a inventar, no sé, o mira un artículo. Esto no tiene que ser largo porque yo no me le estoy pidiendo. El motivo de consulta, repito aquí, el motivo de consulta es la queja subjetiva del paciente y se coloca entre comillas. Es decir, por muy nimio que le parezca a usted como terapeuta, si el paciente dice, yo vine aquí porque los hongos están volando, ese es el motivo de consulta del paciente. Y se coloca entre comillas. Paciente refiere, entre comillas, y se coloca. Cuando es un niño, se coloca madre refiere y se coloca el entre comillas porque el motivo de consulta lo da la madre. Entre comillas, ¿sí? El motivo de consulta. Una cosa es el motivo de consulta y otra cosa es la enfermedad actual. Cuando ya la persona dice, uno le dice al paciente, ¿desde cuándo presenta estos problemas? Y eso no lo estoy preguntando yo, solamente es el motivo de consulta. Antecedentes médicos personales. Cuénteme, ¿usted sufre de alguna enfermedad médica? ¿Ha sufrido caídas, cirugías? ¿Toma algún medicamento? Esos son los antecedentes médicos. ¿Ha tenido convulsiones? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿me aclaras, porfa? Entonces sería de lenguaje 3 alteraciones descritas pues, en el relato. Del pensamiento igual y de la inteligencia sería solo 1, ¿cierto? ¿Cómo? Ah, sí, De la la inteligencia inteligencia solamente 1. uno. Sí, sí, señorita. Eso. La inteligencia solamente es uno. Recuerden lo que dije también. Dije que si el trabajo es el 30, por lo general que el 30 es el viernes, pero nosotros tenemos la clase, son los martes, significa que deben entregar el trabajo el 27. También lo había expresado en clases anteriores, ¿verdad? ¿Más dudas, más preguntas de este trabajo?
Profe, por mi parte, no. Ok, si no es más, chicos, bendiciones. Dios los guarde. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe, que esté bien.